Agradezco mucho al doctor Miguel Mesmacher, el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entrar en comunicación con usted y con nosotros a través de Grupo Fórmula. Subsecretario Miguel, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, gusto en saludarte. Muy buenas tardes, Pepe, con mucho gusto estar contigo y con tu auditorio. Gracias, gracias Miguel. ¿Para qué alcanza este acuerdo, en opinión de la Secretaría de Hacienda? Pepe, vale la pena enfatizar que el número de compromisos es incluso mayor al que ustedes mencionaron. Son cerca de 30 acciones las que conforman este acuerdo y básicamente lo que se busca son acciones en 4 pilares, ¿no? Un primer pilar muy importante que es fortalecer y mantener y cuidar el patrimonio de los hogares mexicanos frente a un entorno interno complicado en distintas vertientes, ¿no? Un segundo elemento que creemos que también es bastante importante es preservar y reforzar la inversión dentro del país, que a fin de cuentas pues es el elemento más importante para sustentar la creación de empleos. Un tercer elemento y una gran rubro que es preservar la estabilidad macroeconómica y tener austeridad por parte del gobierno federal. Y finalmente mantener una cultura de legalidad y fortalecer el Estado de Derecho, y donde todos estos compromisos de hecho se establecen una serie de elementos muy específicos dentro de cada uno de ellos, y a los cuales se le va a estar dando un seguimiento continuo a través del Comité Nacional de Productividad, en la cual están representados el sector empresarial, el sector académico, el sector de trabajadores y también el gobierno federal. Hay, Miguel Mesmacher, hay quienes comparan este acuerdo firmado hoy en Los Pinos, lo compara con aquel Pacto por la Estabilidad Económica de 1987, a finales, ¿te acuerdas? Cuando había inflaciones de hasta el 400%, y el entonces presidente de la República, Miguel de la Madrid, convocó a los sectores productivos, a la clase trabajadora, desde luego a los empresarios, para firmar este pacto para la estabilidad económica. ¿Nos lo recuerda? De esto hace 30 años. Sí, por supuesto, Pepe, y de hecho fue algo que recordó Carlos Aceves del Olmo durante el evento de hoy en la mañana, pero donde el presidente, yo creo de manera muy importante, enfatizó una diferencia muy importante, que era que en ese momento, tú recuerdas, pues eran momentos en los cuales teníamos inflaciones del orden de más de 100% anual, y justamente lo que se buscaba era eliminar esa situación de inestabilidad. Lo que estamos nosotros procurando bajo el acuerdo que se da a conocer el día de hoy es cuidar esa estabilidad que ya alcanzamos, donde tenemos inflaciones del orden de 3 o 4% versus las inflaciones de 100% anual que habían en esos momentos, y donde también estamos buscando mandar una señal de unidad y de certidumbre frente a un entorno internacional que se ha vuelto complejo, como tú has visto pues durante las últimas semanas. Ahora, hubo una reacción, no muy frecuente entre el sector empresarial, que siempre se manifiesta como un bloque, como unido, y en este caso me refiero a la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, quienes se negaron a firmar el pacto o el acuerdo que hoy se dio a conocer, señalando, entre otras cosas, que ellos no van a firmar un acuerdo que se realizó apenas en 3 días y prácticamente sobre las rodillas, que la situación del país exige un amplio consenso de todos los sectores sociales, y no solo debe servir como estrategia de comunicación o imagen pública, como para ponerle un curita a la herida. Pepe, yo creo que si tú revisas y si el público revisa de lo que se compone el acuerdo, yo creo que es evidente que es algo que se tiene ya varias semanas de venir trabajando, y donde tú también puedes revisar que, por ejemplo, el Consejo Coordinador Empresarial sacó documentos con propuestas específicas a inicios del año, de las cuales se están recuperando también varias de las propuestas. Entonces, tanto el Consejo Coordinador Empresarial en un documento que ellos publican el 2 de enero y que obviamente pues tenía varias semanas de trabajo previo, y donde también, si tú ves el listado de medidas y el grado de preparación que hay detrás de esas medidas,
que se están anunciando dentro del acuerdo, yo creo que es evidente que se ve que tiene un trabajo y que no es algo hecho ni de bote pronto ni sobre las rodillas. Es algo que está pensado para fortalecer el consumo, está pensado para fortalecer la inversión, para dar certidumbre y también para promover la estabilidad de precios. Entonces, en ese sentido, la verdad es un acuerdo que toca los puntos más importantes, yo creo, desde el punto de vista de dar mayor confianza en la economía mexicana. Pero en ningún momento, Miguel Mesmacher, se menciona la manera como esto podrá ser medido. Es decir, las fechas, los plazos, los objetivos a alcanzar a partir de este acuerdo, porque estamos pasando por un momento muy difícil, eso es más que evidente, y la gente quisiera una respuesta, decir, bueno, para tal fecha los sueldos de los altos funcionarios, como tú comprenderás, van a bajar 10%, para tal fecha los presupuestos se van a apretar el cinturón, ahora sí, en serio. Hoy estaba leyendo en el periódico Reforma esta mañana que, bueno, pues el gasto, en lugar de haberse, a pesar del recorte, en lugar de haber disminuido, se incrementó en un 3,5%. Pepe, con respecto a las fechas específicas, aquí vale la pena comentar que obviamente el acuerdo es un documento más general, que no tiene todo el detalle, obviamente, sobre las medidas ni sobre la implementación de las mismas. Pero justamente, junto con el acuerdo, que es de carácter, de nuevo, más general, se acompaña con un anexo que ya incluye el detalle específico de las acciones y donde todas estas acciones, digo, no te voy a mencionar las fechas específicas de las mismas, pero donde sí la idea es que todas estas acciones se van a estar haciendo durante las próximas semanas, en la medida en que ello sea posible. Obviamente hay algunas otras medidas, como proyectos de inversión, pues que son medidas que se iniciarán, pero que luego irán transcurriendo y avanzando a lo largo del año. Pero en buena medida, prácticamente todas las medidas que se están anunciando van a ser de carácter inmediato o tendrán lugar durante las próximas semanas, y donde de nuevo al documento del acuerdo en sí le acompaña un anexo específico que tiene mucho mayor detalle de las medidas puntuales y que justamente va a permitir darle un seguimiento específico al acuerdo. La gente está irritada, hay ira, hay encono social, porque se le está pidiendo a la gente, con el incremento de las gasolinas, pues hacer sacrificios. Y la gente responde, bueno, sí, y la clase política, la clase gobernante, ¿cuándo? Porque ellos siguen gozando de privilegios. Hoy Excelsior, en su nota principal, trae un dato de veras de alto impacto: 245,000 millones de pesos desfalcados por gobiernos de estados de la República en la última década. Estos son hechos que irritan, por supuesto, a la sociedad, y dicen, bueno, nos piden sacrificios, nos aumentan la gasolina, y ustedes, los del gobierno, ¿cuándo se van a apretar el cinturón? Pepe, yo creo que aquí vale la pena enfatizar dos cosas. Primero, que como parte de las medidas que se anuncian, se está anunciando un ajuste y se está anunciando austeridad por parte del gobierno, con una disminución en sueldos y salarios de mandos superiores, y también que eso vendrá acompañado de una disminución en otro tipo de gastos. Y también, por otro lado, como tú sabes, pues ya se aprobó una reforma para fortalecer el combate a la corrupción, y donde obviamente lo que estamos en trámite pues es en la conformación justamente del Sistema Nacional Anticorrupción, que se deriva de esta reforma que ya fue aprobada. Entonces, pues esto es algo que está en proceso. ¿Es correcto preservar la estabilidad económica a cambio de la inestabilidad social? Mira, Pepe, yo creo que justamente si lo que nosotros viéramos fueran los ejemplos pasados, donde tuvimos inestabilidad económica, con tasas de inflación de 100%, con erosión significativa de los salarios reales, con incrementos en precios de gasolina del orden de 50 o 100% anual, no de 14%, como es el caso de la Magna hoy en día, yo creo que claramente ahí se identifica que justamente la inestabilidad macroeconómica puede llegar a tener impactos mucho más serios, no solamente desde el punto de vista digamos, de inquietud o obviamente pues de rechazo y malestar social,
sino también desde el punto de vista del bienestar de los hogares, donde justamente fueron las crisis de balanza de pagos que tuvimos en el pasado, originados por problemas fiscales y por problemas con nuestras cuentas externas, pues las que de hecho llevaron una erosión mucho más fuerte desde el punto de vista del bienestar de los hogares mexicanos. Pues te agradecemos, Miguel Mesmacher, doctor, que nos hayas permitido conocer el punto de vista del gobierno federal en este esfuerzo para lograr un acuerdo, un pacto entre los factores de la producción y sacar adelante en este momento de crisis al país. Con muchísimo gusto, Pepe, muchas gracias por la oportunidad. Al contrario, te damos las gracias nosotros a ti. Estamos pendientes. Gracias. Es el doctor Miguel Mesmacher, él es el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.